Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuándo fue la última vez? Si no me conteste, piénselo ahí donde usted está. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? ¿Hoy en la mañana? ¿Ayer en la noche? ¿La semana pasada? ¿Cuándo fue la última vez que usted dice, esta es la voz de Dios? ¿Ya se acordó? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Ahora déjeme preguntarle, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué te dice Dios respecto a sus amistades? ¿Qué le dice Dios respecto al trabajo? ¿Qué le dice Dios respecto a cómo está guiando su vida? Y sobre todo, ¿qué le dice Dios de su ministerio? Es que debemos comprender la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios, cuál es su deseo, hay dos componentes o dos partes vitales en la voluntad de Dios. Vamos a ir ahí a la escritura. El primer pasaje se encuentra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. No retarda su promesa y lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces, la voluntad de Dios es que ninguno perezca y que seamos santos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Que ninguno perezca, que sean santos y que den gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15. Entonces, que ninguno perezca, que seamos santos, que demos gracias por todo y que hagamos el bien. Esa es la voluntad general de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hay que hacer una diferencia en el resto del mundo, que somos diferentes, que somos apartados, que somos santos, que hacemos la voluntad de Dios y le damos gracias a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo. Esa es la voluntad específica y general de Dios. Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y nos lo dicen siempre en las predicaciones y nosotros siempre lo hemos escuchado. Es que Dios tiene un plan para usted y así es, Dios tiene un plan. Pero tenemos que cumplir primero la voluntad general y luego viene la voluntad específica. No puede cumplirse un plan especial para cada uno de nosotros si no tenemos estos principios: salvación, santificación, agradecimiento y el bien para con los demás. La voluntad específica de Dios nos muestra cómo podemos alcanzar la plenitud en lo que Dios se agrada, en lo que Él dice, este es mi Hijo amado. Pero el ser humano tiene la tendencia primero de hacer las cosas y después pedirle ayuda a Dios. Primero hacemos y después buscamos la bendición de Dios. Y muchas veces no le preguntamos a Dios ni oímos lo que tiene que decir al respecto. Hacemos los planes y después le decimos, Dios, ayúdenos. Pero nunca le dijimos, Dios, ¿estás de acuerdo con que hagamos esto? O que mi familia se dirija por este rumbo. Seguramente Dios tiene algo que decirnos aún en las cosas más pequeñas, en cada decisión que tomamos cada día. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese pasaje lo tenemos que saber de memoria, porque son pensamientos de bien los que Dios tiene para nosotros. Y Él quiere que tengamos lo que estamos pidiendo.
Dice para dar el fin que esperas. El fin que esperas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Lo que usted me está pidiendo yo se lo voy a dar. Pero si estamos en el camino del Señor. Por eso esta mañana yo les preguntaba, ¿ha escuchado usted la voz de Dios recientemente? ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Será que Dios ha dejado de hablarnos? ¿Será que Dios ya no habla con el ser humano como lo hacía con Moisés? Lo hemos visto en la cartilla, Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero Josué no, Josué siempre estuvo ahí al pie del monte, Josué siempre estuvo ahí en la tienda de reunión, no se apartaba de la tienda de reunión y siempre cumplió lo que Dios dijo. Incluso hasta el día de su retiro, hasta el final de sus días, él dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová. Y nunca estuvo cara a cara con Dios, pero sí servía y seguía su palabra de acuerdo a lo que él le decía a Moisés. Dios habla de diferentes maneras y nosotros debemos de entrenar nuestro oído para saber escuchar la voz de Dios. Así como le hablaba a Moisés, así nos habla a nosotros. Esta mañana vamos a ver 3 medios que Dios usa para declarar su voluntad específica para nuestras vidas. Recordemos que lo más importante que tenemos es el Espíritu Santo. Él es el medio, es el agente que usa Dios para comunicar el mensaje diariamente. Está con nosotros, lo podemos sentir. Número 1, Dios habla a través de otras personas. Esa es una de las formas que Dios tiene para hablarnos, a través de los hermanos, a través de otros cristianos. Dios puede hablarnos a través de una persona, pero esta forma es la más insegura que tenemos para escuchar la voz de Dios, porque muchas veces decimos lo que sentimos y lo peor es que le ponemos el título Dios me dijo. Entonces hay montones de predicadores, montones de siervos que hablan palabra de Dios y son cosas de humanos. ¿Cómo podemos saber si es la voz de Dios o no? Dios puede usar a otras personas para comunicar el mensaje y lo hemos visto a través de toda la Escritura. Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero también utilizó a su suegro Jetro para decirle cómo guiar al pueblo y cómo poder administrar bien y conducir al pueblo de Israel. Entonces Dios utilizó a Jetro para instruir a Moisés, porque también utiliza a los seres humanos para transmitir su palabra. Pero debemos tener mucho cuidado acerca de recibir el mensaje de parte de Dios. Lo que Dios nos dice nunca va a ir en contra de la palabra de Dios primero. Eso es una manera certera. Pero hay mucha gente que juega al profeta. Hay mucha gente que manipula la Escritura y que simplemente dice cosas usadas por el mismo Satanás, mensajes que no provienen de Dios. Incluso en Marcos 8:33 vemos el ejemplo de Pedro, uno de los discípulos de Cristo, Pedro, en el cual se manifestó poderosamente el Espíritu Santo, porque con su predicación se arrepintieron 3,000 y 4,000 personas y sanaba solo con su sombra. Pero Pedro fue usado por Satanás cuando le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén, no vayas porque corres peligro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Reprendió a Pedro, puesto que estaba dejándose usar por el enemigo a través de su boca. No era que Pedro estaba mal, era que lo que estaba diciendo estaba siendo usado por el enemigo. Y a veces nosotros recibimos cosas de los hermanos que nos hacen sentir mal y nos enojamos con el hermano. El problema no es el hermano, fue que se dejó usar en ese momento. Y no es que sea malo o no es que sea un instrumento de Satanás. Es que el enemigo aprovechó para dañarte y hacerte sentir mal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar.
y decirle al Señor, Señor, sé tú mi guía. Y ya, porque el hermano después va a ser una bendición. Pero nosotros a veces le hacemos una X y lo dejamos de lado. La primera epístola de Juan nos enseña con claridad cómo debemos probar cada espíritu. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Debemos probar cada espíritu. Dios habla también a través de la oración. ¿Cómo Dios nos habla a través de la oración? Quizás este es uno de los tópicos cristianos menos entendidos y comprendidos, la oración. Si no oramos como se debe, va a ser muy difícil que Dios nos hable a través de la oración. La oración es el instrumento que Dios dejó para comunicarnos con Él. Y es súper importante y debemos entender el sentimiento que tenían los discípulos y la frustración que tuvieron cuando ellos veían a Jesús orar constantemente. Pero ellos no lo hacían, no le habían dado la importancia que tenía la oración en la vida de Cristo. Para Cristo todo era oración. Cada momento que iba a afrontar, Él iba con su Padre a pedir consejo. Varias veces se retiró en la noche para orar. Varias veces estuvo en la madrugada orando para los momentos importantes de su vida. Antes de elegir a los discípulos, antes de padecer la cruz, antes de sufrir la tentación, se apartó siempre a orar. Si queremos oír la voz de Dios hablando a través de la oración, primero tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. La Biblia claramente nos enseña a orar. Santiago 4:3 nos dice que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, y aún pidiendo para nuestros deleites, lo estamos haciendo sin fe. Oramos para nuestro beneficio y lo hacemos mal porque no tenemos la fe suficiente para que el Señor conceda nuestra petición. Necesitamos aprender a orar si queremos poder oír la voz de Dios y no solamente la nuestra. ¿Dónde está el mejor ejemplo de oración? En Mateo 6:9, el Padre Nuestro. Son 73 palabras que nos enseñan cómo se debe cumplir una oración. Algo importante que tenemos que saber es que las únicas oraciones que escucha Dios son las de sus hijos. La única oración que Dios promete contestar son la de sus hijos. Y aquel que no es hijo de Dios, que ora, la única parte que va a escuchar Dios es cuando se arrepienten o pide perdón de sus pecados. Entonces, si somos hijos de Dios, Dios nos va a contestar. Y si no somos hijos de Dios, no gaste tiempo orando, porque lo que Dios quiere escuchar es: Señor, perdóname, recíbeme, acéptame como uno de tus hijos. Ese modelo específico de oración que Jesús dejó no dice cuánto tiempo tienes que orar. Pueden ser 5 minutos, 1 hora, lo que usted quiera. No dice tampoco cómo debes hacerlo, si es hincado, si es de pie, si es arrodillado, si es postrado. No lo dice. Lo único que dice es la postura de su corazón que debe ser para conversar con Dios. La oración es conversar. La oración es muy diferente a rezar. Porque rezar es repetir y repetir lo mismo. La oración es conversar con Dios. Dios creó este vínculo para hablar directamente con el Creador de todo el universo. Y Él es la única persona capaz de hacer y de cumplir y de traernos todo lo que necesitamos. Pero una conversación o el proceso de la comunicación tiene 3 factores: el emisor, el receptor y el mensaje. Para que la comunicación sea efectiva, este sistema debe cumplirse de un lado y del otro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que debemos dejar hablar a Dios en nuestra oración.
Porque la oración siempre la hacemos como un monólogo. Dios dame, Dios cuídame, Dios protégeme, Dios sálvame, Dios ayúdame, Dios sáname. ¿Y en qué momento Dios contesta? Si lo llenamos de cosas, lo saturamos de cosas y no esperamos a que Él nos conforte, nos aliente. Todo el tiempo que oramos lo hacemos para hablar y no le damos tiempo para que el Señor conteste. Y no es que lo va a hacer con una voz audible, y no es que lo va a hacer en una nube de fuego, y no es que lo va a hacer en una columna de humo. Simplemente vas a sentir cómo el Espíritu Santo te conforta, cómo el Espíritu Santo te guía, cómo el Espíritu Santo te abraza. Y a veces no te vas a dar cuenta ni siquiera por qué estás llorando, y es porque la presencia del Señor está allí contigo. Es sentir la certeza de lo que vas a emprender, es la voluntad de Dios. Es un pasaje de la Biblia que te habla claramente y te ministra. Es alguien que te dice, adelante, sigue adelante, o simplemente es paz en tu corazón después de orar, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una situación difícil de entender, pero nos da la certeza de que Dios nos está hablando. Muchas veces es un sentir fuerte en nuestro corazón y uno puede decir, no, es que quizás soy yo. No, es Dios y su Espíritu Santo que te está guiando. Dios está hablando, pero nosotros lo estamos oyendo. Y la forma más segura, la forma más clara que Dios tiene para hablarnos hoy en día, ¿cuál es? Su palabra. En ella está contenida todo consejo, para cada circunstancia, para toda ocasión, allí está la voz de Dios. Pero la gente, ¿qué es lo que busca? La gente busca pastores, busca predicadores para que le den una palabra. Ay, hermano, denme una palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué más me pueden decir si ya Dios lo dijo? ¿Y qué estamos esperando nosotros adventistas? Su venida. Porque Él dijo, yo vengo por ustedes para traerlos conmigo. ¿Qué más nos pueden decir si ya Dios nos lo dijo? Hebreos 1:1 dice que Dios habló en otros tiempos por los profetas, pero hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Para qué quiero que un hombre me diga cosas si tengo a Cristo que me conforta, si tengo a Cristo que me sustenta, si tengo a Cristo que me da valor y sobre todo que va delante de mí en cada prueba? Él escogía a personas para transmitir su mensaje y sus consejos desde los tiempos pasados hasta hoy. Pero si realmente queremos oír la voz de Dios, debemos meditar en su palabra y conocerla. Hay una palabra de Dios para cada situación y nosotros debemos aprender esa palabra para poder utilizarla en esos momentos. Porque Dios se manifiesta en su gloria y su palabra no pasa, permanece para siempre. Hay dos cosas importantes, el logos y la rema. La primera, el logos, es la palabra, que es Jesucristo, lo podemos ver en Juan 1:1. Luego, la segunda es el activo de esa palabra, el rema de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según dice Efesios 6:16. Hay que ver el ejemplo de Mateo 4:4. Eso es cuando Jesús es tentado para ir al desierto. Jesús utiliza primero el logos. Cuando Satanás lo tienta, Jesús le dice, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, o sea, el rema que sale de la boca de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, con todo el poder y la autoridad para hacer y deshacer, con legiones de ángeles a su servicio, ¿cómo hizo para defenderse del ataque de Satanás? Con la palabra de Dios. Porque escrito está que es lo que sale de la boca de Dios lo que nos va a dar la victoria. Dice Proverbios 4:20, Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos,
Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la encuentran y medicina a tu cuerpo. Vida para los que la encuentran y medicina a tu cuerpo. ¿Cuál fue la indicación que le dio Dios a Josué? Guárdalas, escríbelas, enséñalas, practícalas, guíalas, apúntalas en la puerta, en la frente, en donde sea, pero que mi palabra no se aparte de ti. Esfuérzate y sé valiente, y todo lo que hagas te saldrá bien. La declaración de la suficiencia de la Escritura como una comunión de parte de Dios, sin duda, se encuentra muy clara en 2 de Timoteo 3:16. Es otro pasaje que tenemos que saber porque aclara lo que somos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y es que Dios sigue hablando hoy en día. Solamente debemos entrenar nuestro oído para escucharlo. Dios sigue hablando hoy en día, pero a veces no lo estamos escuchando o no queremos escucharlo. Dios sigue hablando de todas las maneras posibles y el mensaje y el mensajero son perfectos. Lo que necesitamos es el receptor, el que quiera escuchar la voz de Dios para poder servirle. Pero es que a veces lo que Dios me dice no va de acuerdo en lo que yo quiero hacer. Ese es el problema. Debemos comenzar a entender que el propósito de Dios está escrito y hay que escuchar su voz para tener una vida perfecta. Dice 2 de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, santo, agradable y perfecto. Entonces, solamente es, Señor, háblame. Buscarle siempre para que Él le hable, sobre todo por la mañana, en esa madrugada donde todo es silencio. Es cuando más le gusta hablar a Dios. Y si no ve a Jesucristo, ¿cuándo le buscaba? En las horas oscuras, porque esa es la intimidad que Dios quiere escuchar.